Bueno, nuevamente buenas noches para todos. En el momento ya estamos entonces grabando. Espero se encuentren todos muy, pero muy bien. Nos encontramos en estos momentos en el B-Learning sesión 2, que en este caso hace referencia a la tarea 2 del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, y en este caso referente a la unidad 2, que es trigonometría. Dentro de los... Ah, bueno, antes de eso, ¿me confirma por favor si me escuchan, si me ven y si ven la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, dentro de los objetivos del encuentro del día de hoy, está primero fortalecer las temáticas de la unidad 2 trigonometría y en específicamente lo relacionado con la solución de triángulos rectángulos y oblicuángulos, pero en este caso específicamente triángulos rectángulos, que es también lo que dice los objetivos específicos. Acá, como les estaba diciendo hace un instante, bueno, aquí nos habla, bueno, de las cosas que vamos a hablar, pero espérenme un segundito, sí creo que eso no estaba por acá. Bueno, alguna partecita de lo que les estaba diciendo ahorita en el encuentro de hoy es solo solución de triángulos rectángulos y ya luego hablaremos lo referente a los ley de seno y ley de coseno que se trabajará en los IPAs. Miren, acá dentro de la presentación está, por ejemplo, aquí oblicuo ángulo, se trabajará en los IPAs. ¿Listos? Que es la directriz que nos da el director de curso. Entonces, en este solo hablaremos de solución de triángulos rectángulos. Entonces, pues para iniciar, lo primero, bueno, digamos una partecita general que es decir que los triángulos están presentes en nuestra vida cotidiana de muchísimas formas, en muchísimos aspectos, en construcciones, en instrumentos musicales y bueno, en general en un montón de cosas y ha facilitado, los triángulos han facilitado la solución de un montón de problemas que tienen que ver con física, con ingeniería, con geometría, con astronomía, bueno, y un montón de opciones más que podemos resolver gracias a los triángulos. Así como está la presentación, ¿la alcanzan a ver bien o la coloco en modo completo? No, así está bien, pues. ¿Sí? Sí, sí está bien, listo, vale, perfecto. Para ir llevándola entonces acá. Bueno, listos. Entonces vamos a partir primero de qué es un triángulo, que un triángulo es un polígono. Recordemos que un polígono es una figura cerrada y constituida por lados rectos. Luego, el triángulo es el polígono con menor cantidad de lados posible, que serían tres. Y tiene tres partes muy importantes, que son los lados, que pues es como cada segmentico, eso no tiene ningún misterio. Los vértices, que son los puntos donde se encuentran dos lados diferentes. Y los ángulos que se forman pues con dos lados respectivamente. Eh, Importantísimo esto que no se les puede olvidar por ningún motivo y que lo van a usar ustedes en los ejercicios que tengan que ver con triángulos y puede que no lo hagan directamente muchas veces aquí en el trabajo como tal, pero sí lo pueden, les puede aparecer en la prueba final del curso. ¿Listos? Y es que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, no importa qué forma tenga el triángulo, es de 180 grados. ¿Listos? Independientemente de cómo sea la forma, la suma de los tres ángulos absolutamente siempre va a ser 180. Lógicamente de los ángulos internos, o sea que están por dentro del triángulo. ¿Listos? Los triángulos tienen una clasificación que se da de dos formas y es según sus lados y según sus ángulos. ¿Listos? Según sus lados tenemos tres, que vendría siendo triángulo equilátero, que significa que todos los lados miden exactamente lo mismo. Triángulo isósceles, que significa que dos de sus lados son iguales y el otro sí tiene una medida diferente. O triángulo escaleno, en el que los tres lados miden diferente. Y según sus ángulos también hay tres, que son triángulos rectángulos. El primero, que es cuando el triángulo tiene un ángulo interno de 90 grados o un ángulo recto. Triángulo acutángulo, que es cuando los triángulos tienen tres ángulos agudos. Un ángulo agudo es un ángulo que mide menos de 90 grados. O triángulo obtusángulo, la última opción, que es cuando el triángulo tiene un ángulo interno
en este caso mayor a 90 grados. ¿Listos? Un ángulo obtuso. ¿Listos? Ese sería el triángulo obtusángulo. Un ángulo interno mayor a 90 grados. Aquí es importante hacer como un paréntesis, por decirlo así, especialmente en esta clasificación de triángulos según sus ángulos, y es la siguiente. Tenemos triángulo rectángulo, que es donde hay un ángulo recto, y estos otros dos tipos de triángulos, el acutángulo y el obtusángulo, los puedo encerrar en un solo tipo de triángulo, que sería triángulos oblicuángulos. ¿Qué significa un triángulo oblicuángulo que no tiene ángulos rectos? Este principio, digamos, muy importante para lo que sigue. ¿Listos? Digamos, esos triángulos rectángulos tienen algunas características que se cumplen en ellos y únicamente en ellos, en ningún otro tipo de triángulo. ¿Listos? ¿Vamos claritos hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Claro. Sí, señor. Vale, Sí, perfecto. señor. Esto de cierta forma es un recorderis Sí, señor. ahí de lo que ustedes ya sabían. Bueno, entonces, los triángulos, como ya les decía, entonces los podemos dividir según sus ángulos en dos grupos, rectángulos y oblicuángulos. Y es importante aquí aclarar que resolver un triángulo significa encontrar la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos. Eso significa resolver un triángulo. Sin embargo, muchas veces dependiendo del problema, pues no necesito hallarlo todo, sino según lo que me pregunten en el problema, ¿sí? Pero es importante aclarar, resolver un triángulo significa encontrar la medida de los tres lados y de los tres ángulos. Si el triángulo es un triángulo rectángulo, que es este de acá del grupo de arriba, tengo dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? El teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas, que ya explico cómo funciona cada uno de ellos. Y si el triángulo es un triángulo oblicuángulo, es decir, que no tiene ángulos de 90 grados, también hay dos opciones y son la ley del seno y la ley del coseno. Estas dos leyes de seno y coseno las trabajaremos todos los tutores en los respectivos CIPAS. ¿Listos? Estas dos las voy a hablar ahorita en el encuentro bilar. Bueno, seguimos entonces. En ese orden de ideas, pues de lo que vamos a hablar va a ser solución de triángulos rectángulos, teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Como ya lo había dicho hace un momento, es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo interno, que normalmente se simboliza así, como digamos, formando como un cuadrito, pues. Eso indica un ángulo recto o de 90 grados. Y en los triángulos rectángulos, y únicamente en los triángulos rectángulos, no funciona en otro triángulo diferente, funciona un teorema que todos conocemos desde hace mucho, que es el teorema de Pitágoras. ¿Listos? Y que reza lo siguiente. Yo lo voy a escribir aquí como normalmente se encuentra. Sin embargo, es importante aclarar que puede que lo encuentren de una forma diferente, uno, y dos, de pronto también con letras diferentes, pero lo importante aquí es saber quién es quién o qué representa cada cosa. A la final las matemáticas son a punta de representaciones. ¿Listos? Entonces, cuando digo a punta de representaciones, significa que puedo usar la letra a la final que yo quiera, ¿sí? Pero voy a explicarles entonces aquí cómo funciona. Entonces, primero, y para identificar que sea un triángulo rectángulo, pues que haya un ángulo recto. Ese ángulo recto lo forman dos lados del triángulo que reciben el nombre de catetos. Cateto 1, cateto 2. ¿Listos? Y el lado que es opuesto al ángulo, es decir, el que no toca el ángulo, por decirlo así, recibe el nombre de hipotenusa, que siempre, absolutamente siempre, será el lado más largo del triángulo. ¿Listos? Siempre el lado más largo del triángulo rectángulo será la hipotenusa, los otros dos serán los catetos. ¿Y cómo es que funciona el teorema de Pitágoras aquí? Funciona de la siguiente forma, o lo que dice y reza es más o menos lo siguiente. En todo triángulo rectángulo, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Listos? Y la fórmula es esta que aparece acá. ¿Qué es importante tener presente aquí?
quién es quién. Entonces, en este caso, como está escrita la fórmula así, C representa la hipotenusa, que sería esta y que es el lado más largo. Y ahí B representan los catetos, que no importa quién sea A y quién sea B. Lo importante es que son los catetos. Otra cosa importantísima es que cuando yo voy a ¿qué? A resolver triángulos, lo que yo debo hacer sí o sí como un primer paso es nombrar el triángulo. ¿Cómo así nombrar el triángulo? Darle nombre a los lados y darle nombre a los vértices. ¿Listos? Y se debe nombrar de la siguiente forma. Si yo he dicho que que es el lado más largo, es C minúscula, entonces este vértice lo voy a llamar C mayúscula, que es el opuesto uno del otro. ¿Listos? Si yo he dicho que este cateto de aquí se llama A, entonces este vértice de aquí se va a llamar A mayúscula, que es el opuesto. Y si este es el lado B, entonces aquí B mayúscula, que es el opuesto. Los vértices siempre se van a nombrar con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. ¿Vamos claritos hasta ahí todos? Sí, señor. Ok. Y entonces, el teorema de Pitágoras que reza esto, que dice esta formulita de acá, funciona de esta forma siempre y cuando C esté haciendo las veces de la hipotenusa. Por eso les insisto, son representaciones. Si en algún triángulo, por ejemplo, colocaran la C aquí, entonces la fórmula ya no sería así. ¿Listo? Es decir, lo que inicialmente estaría antes del igual es la hipotenusa al cuadrado. Ahora, de esta fórmula puedo sacar varias fórmulas para determinar quién es A, quién es B, quién es C. Si yo quiero encontrar quién es C, que es la hipotenusa, tengo que despejarla. Y despejarla significa quitarle ese exponente 2. ¿Cómo le quito ese exponente 2? ¿Quién me Cierro el colabora? paréntesis. De la raíz cuadrada. Con la raíz cuadrada. Dándole raíz cuadrada. ¿Listos? Entonces es sacarle raíz cuadrada antes y después. Luego me va a quedar así, que la C, que es el lado de la hipotenusa, ¿listos? Va a ser igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Fórmula importante, ¿listos? Si ustedes necesitan, si ustedes necesitan encontrar la hipotenusa, pueden usar esta fórmula. Si necesitan encontrar, por ejemplo, el cateto A, voy a partir de acá. Si yo necesito despejar el cateto A, entonces de partir de esta fórmula vendría quedándome lo siguiente. A al cuadrado, que es el cateto que yo quiero despejar, va a ser igual a C al cuadrado que estaba antes de la igualdad y este más B al cuadrado lo pasaría antes y quedaría restando. ¿Listos? O sea, A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Y si quiero saber específicamente quién es A, entonces lo mismo que dice acá. Quiere decir que el cateto A, ¿cierto? Va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? Igual a la raíz cuadrada. ¿De quién? Entonces, de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. ¿Listos? Otra fórmula. Si quieren ustedes apuntar esas formulitas, excelente. Puede que, vuelvo y insisto, no lo usen ahorita en el trabajo, pero más adelante, cuando sea la prueba final del curso, sí lo use. Entonces, esta es la formulita para encontrar la hipotenusa, esta para encontrar un cateto. Y con el mismo proceso se saca para encontrar el otro cateto y que nos va a dar la siguiente fórmula. El cateto B va a ser entonces igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Menos el cateto que conozco al cuadrado. ¿Listos? ¿Clarito para todos? Sí, señor. ¿Preguntas? ¿No? ¿Cero preguntas? Listo. Entonces No, tenemos señor. tres formulitas. ¿Listos? Para encontrar cuánto sería C, que es la hipotenusa, un cateto o el otro cateto. ¿Listos? Serían las tres formulitas. Y no olvidar cómo se debe nombrar el triángulo. ¿Listos? Bueno, muy bien. Si no hay preguntas, entonces avanzamos. Voy a borrar todo eso y avanzamos. Ahora, las relaciones trigonométricas.
Entonces, bueno, voy a ampliar aquí un momentico para que me dé esto más espacio de rayar. Poner la presentación y ya vuelvo y lo dejo de la otra forma. Entonces, oídos abiertos aquí a lo siguiente. Como les mostré en una de las diapositivas anteriores, para resolver triángulos rectángulos hay dos formitas. Una usando el teorema de Pitágoras y otra usando las razones o relaciones trigonométricas, que se dan a partir de las funciones trigonométricas, que son 6. ¿Y qué son estas que están aquí encerraditas? Seno, coseno, tangente. Bueno, yo las digo en otro orden, pero el orden es lo de menos. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Ya les digo por qué yo las suelo decir en otro orden. Bueno, ¿y cómo funcionan las relaciones trigonométricas o razones trigonométricas? Representan, primero que todo, el cociente entre dos componentes del triángulo. ¿Listos? Esos digamos, esas salen a partir de usar la definición de las funciones trigonométricas para un ángulo dado. Bueno, hay un proceso larguito. Sin embargo, lo que vamos a explicar aquí es básicamente cómo funciona. Y se los voy a explicar a partir de la siguiente palabrita. Yo sé que de pronto muchos ya se la sabían, luego solo va a ser un recorderis. Pero si no se la sabían, importantísimo que se la aprendan a partir de este momento. ¿Listos? La siguiente palabrita. Soca, como la bebida que hay por ahí de un jugo que se llama soca, todavía existirá, supongo que sí. Soca, pero con otro pedacito. Soca toa. ¿Listos? Si ustedes se aprenden esta palabrita, están hechos. ¿Vale? Soca toa. Y ya les explico para qué funciona. Ahora, como la H no suena, voy a colocar debajo de esta O una H que no suena y debajo de esta una H que no suena. ¿Listos? Para explicarles cómo funciona eso. ¿Todos tienen la palabrita? ¿Ya la apuntaron? ¿Socatoa? ¿Sí? Sí, señor. Vale, perfecto. ¿Y cómo funciona? Dentro de las 6 funciones trigonométricas que hay 3 principales y que de cierta forma también son las que ustedes encuentran en las calculadoras científicas. ¿Listos? Que son estas 3. Seno, coseno y tangente. Las otras son inversas. El seno es inversa con la cosecante, el coseno es inverso con la secante y la tangente es inversa con la cotangente, que ya les explico también qué significa eso. Yo normalmente digo el orden es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, pero no hay problema, digamos, como por hacer el proceso simétrico. Sin embargo, como está acá, también no hay ningún problema. Eso es lo de menos. ¿Listos? Ahora, ¿cómo funciona esta la palabrita? Y vuelvo y insisto en lo siguiente y que está aquí resaltado en color rojo. Esto funciona si el triángulo es un triángulo, ¿qué? Rectángulo. Si no es un triángulo rectángulo, no funciona. ¿Y qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Listos? Entonces, ¿cómo funciona la palabrita? Nos fuimos. Como ya lo habíamos dicho en la diapositiva anterior, hay unos señores que se llaman catetos y el lado más largo que se llama hipotenusa. ¿Listos? Pero esos catetos pueden denominarse de dos tipos. ¿Cómo serán los dos nombres de esos catetos? ¿Quién me recuerda? Cateto opuesto y cateto adyacente. Ok, muy bien. Cateto opuesto y cateto adyacente. Y eso va a depender del ángulo con el que yo vaya a trabajar. ¿Listos? Según sea el ángulo, va a saber quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Ahora, esta palabrita funciona de la siguiente manera. Socatoa. S significa seno. ¿Listos? S representa ¿qué? Seno. ¿Listos? ¿Seno de quién? Seno del ángulo. Cual sea la medida del ángulo. S representa seno. O representa cateto opuesto. ¿Listos? Y la H que está en la parte de abajo, hipotenusa. Significa esto entonces que la función seno está definida como cateto opuesto sobre hipotenusa. Seguimos. La siguiente letra es C, que representará ¿a quién? Coseno. Al coseno del ángulo. ¿Listos? Coseno del ángulo. Y que va a estar definido como A, que significa cateto adyacente. ¿Listos? Sobre H, que La es hipotenusa. hipotenusa. ¿Listos? Y finalmente
tenemos la T que representa tangente. ¿Listos? Tangente. ¿De quién? Del ángulo. Cateto. ¿Listos? Que va a ser igual, en este caso, O sobre A, o sea, cateto opuesto A cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listos? Esa palabrita les sirve muchísimo. Si se la pueden aprender, excelente. ¿Listos? Definidas las tres funciones trigonométricas principales, que son las que normalmente nosotros usamos. Las otras tres, como les había dicho, son inversas. Por ejemplo, la cosecante es la inversa del seno. Significa entonces que la cosecante del ángulo que se simboliza CSC del ángulo va a ser igual a ¿quién si es inversa? ¿A quién será igual? Hipotenusa sobre el cateto opuesto. Ok, excelente. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Eso significa inversa. ¿Listos? Es decir, cambiar estos dos de posición. ¿Vale? Lo mismo sucede el coseno con la secante, que son inversas. Entonces la secante va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la tangente con la cotangente, lo que significa que la cotangente va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Claro eso para todos? Sí, señor. Claro. Listos. Perfecto. Ahora, Señor. ¿cómo funciona esto aquí? ¿Cómo sé quién es quién? Pues este señor que está aquí señalado es el ángulo recto de 90 grados y dos ángulos que también se pueden llamar internamente. Si lo nombro por fuera, nombro el vértice. ¿Listo? Por ejemplo, vértice B, ¿sí? Vértice A. Si lo nombro por dentro, uso letras del alfabeto griego. Alfa, beta. ¿Listos? Entonces, supongamos que vamos a trabajar con este ángulo de acá, con el ángulo beta. ¿Listos? Si este es el ángulo beta, la hipotenusa sí nunca va a cambiar. Va a ser el lado más largo, que en este caso está aquí, hipotenusa. Ese es el lado más largo. Y estos dos van a ser los dos catetos. Pero ¿quién es quién? Entonces, el que pega con el ángulo con el que yo voy a trabajar, si voy a trabajar con beta, este es el que pega con el ángulo. Como pega con el ángulo, se va a llamar cateto adyacente. ¿Listos? Y el que no pega, o sea, en este caso, este lado de acá va a ser el cateto opuesto. ¿Claro eso para todos? Pero si yo eligiera trabajar con alfa, que es este ángulo de acá, entonces la hipotenusa sigue siendo la misma, pero ahora este de aquí va a ser el cateto adyacente, porque es el que pega con el ángulo. Y este el cateto opuesto. ¿Clarito para todos? Sí, señor. Sí, señor. Vale, perfecto. ¿Preguntas Sí, señor. o cero preguntas? ¿Cero Claro. preguntas? Espere, profe. Ahí vamos a Señor, tener en sí, cuenta señor. que las vértices, ahí no las vamos a tener en cuenta, Señor, las vértices. el vértice va a ser el ángulo. ¿Listos? Ah, ok, listo, Entonces, bien. Ya. digamos, si aquí, digamos, seno de teta, coseno de teta, tangente de teta, digamos, si hubiese elegido el ángulo beta, entonces aquí hubiese colocado seno de beta, coseno de beta. ¿Listos? Tangente de beta. O también lo puedo usar con el vértice, ¿sí? Decir, con el vértice, o sea, con este punto, digamos, por fuera, entonces seno de B. No se les olvide eso. Si los nombro por fuera, uso letras mayúsculas de nuestro alfabeto. ¿Listos? Si los nombro por dentro, uso letras del alfabeto griego y letras minúsculas. Alfa, beta, bueno, qué sé yo. ¿Vale? ¿Clarito? Gracias, profe. Bueno, ok. ¿Puedo borrar esto? Ya se aprendieron la palabrita, ¿sí o no? Listo, supongo ese silencio es un sí, entonces borro. Tiene nombre mexicano. ¿Sí o no? Bueno, listos. Entonces ya llevamos en el momento las dos cositas a tener en cuenta, que es el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas. Luego ahora vamos con los ejemplitos. ¿Listos? Vamos a ver cómo funciona eso. Y muy atentos acá, ya hacemos toda la evidencia. Bueno, aquí está todo rayadito, sin embargo, yo creo que voy a rayar de nuevo porque a mí me gusta es explicarlo de ceros. Entonces, nos fuimos. Permítame una cosita primero. Se me perdió aquí una ventanita. Listo, ya.
Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a iniciar por leer el problema que dice de la siguiente forma. El ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de un árbol con la parte superior del árbol es de 40 grados. Y dice la pregunta, calcular la longitud de la sombra sabiendo que el árbol mide 15 metros de altura. En el primer B-Learning en el que ustedes asistieron se hablaba de la forma o digamos de cómo yo enfrentar un problema matemático para resolverlo. Que decía primero entienda qué es lo que le preguntan, qué es lo que le dan, identifique sus incógnitas con variables, haga un dibujo si usted necesita para entender el problema. En trigonometría el dibujo es sumamente importante porque el dibujo es el que me va a decir a mí cómo procedo. Entonces el dibujo es súper clave. ¿Listos? Y ya luego después decía plantee ecuaciones, reemplace, opere y resuelva. Y por último verifique. ¿Listos? Entonces vamos a hacer ese proceso acá. Primero me dice que el ángulo que se forma entre la sombra del árbol, he aquí la sombra del árbol, ¿cierto? Y una línea recta trazada entre el final de la sombra y la parte más alta del árbol es un ángulo de 40 grados, que es este que ya está señalado en el dibujito, 40 grados. Aquí una aclaración, si eso ustedes quieren consultarlo también es muy importante. Ahí en trigonometría se nombran también los ángulos de dos formas según su posición, que son ángulos de elevación o ángulos de depresión. ¿Cuáles son los ángulos de elevación? Los que tienen la siguiente forma. Bien sea así o bien sea así. Esos son ángulos de elevación, como este. Sería un ángulo de elevación. ¿Y cuáles son ángulos de depresión? Son ángulos así, como este o como este. Esos serían ángulos de depresión. Y estos de elevación. Digamos, esto es completamente horizontal, ¿no? Esta y esta. Y estas dos de abajo aquí también son completamente horizontales. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Ahora, ya sabemos entonces que este señor es de 40 grados. Y además en el problema me dicen que la altura del árbol es 15 metros. O sea, este señor árbol mide 15 metros. Listos. Entonces ahí voy colocando lo que conozco. Y miren la importancia del dibujo, ya les digo por qué. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la longitud de la sombra del árbol? O sea, ¿quién es esto de aquí? Sombra del árbol, ¿cuánto mide? Que no sabemos quién es. ¿Listos? Después de que yo hice mi dibujito y coloqué los datos, también, según sea el ángulo que yo conozca, voy a definir los tres lados como lo veníamos haciendo anteriormente. Es decir, voy a decir quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente. Si yo quiero, también puedo nombrar, como les decía hace un rato, pues mi triángulo. Entonces, digamos que esta es C mayúscula, porque aquí está el ángulo recto de 90 grados, por eso es un triángulo rectángulo. Luego esto es C minúscula. Que esto es A, este vértice, entonces este de aquí abajo es A, el lado. Que este entonces vendría siendo B, ¿cierto? Que ya sabemos que mide 15 metros. Luego este sería B mayúscula. ¿Listos? Ahora, el ángulo que me va a definir a mí quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente es uno de estos dos ángulos, ¿sí? El ángulo recto nunca. Ese no me va a definir eso, sino los otros dos ángulos según el que yo conozca. En este caso, el ángulo que conozco es el que he denominado con vértice B. Ese es el ángulo que yo conozco. Ahora, de acuerdo con eso, esta que hace las veces de C, pues es la hipotenusa. Eso ya lo aprendimos nosotros, es el lado más largo y que es además el opuesto al ángulo recto. Ahora, este que he llamado A, ¿quién sería? ¿El opuesto o el adyacente? Adyacente. Adyacente. El adyacente, ¿cierto? Porque es el que pega con el ángulo que yo conozco. Luego, este señor de aquí sería el cateto Opuesto. opuesto. ¿Hasta ahí vamos claritos todos? Sí, señor. Sí, listos, muy bien. Ahora, les decía hace un rato, resolver un triángulo significa encontrar la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos. Sin embargo, según sea el problema, pues yo voy a usar
digamos, mis datos y voy a responder a la pregunta. No necesariamente tengo que saber cuánto miden los tres lados y cuánto miden los tres ángulos, sino lo que necesito es responder a mi pregunta. Entonces, en este caso, para responder a mi pregunta es esta de acá. ¿Quién es la longitud de la sombra del árbol? ¿Cuánto mide la sombra del árbol? ¿Y qué conozco? Conozco este dato de aquí y conozco este ángulo. Entonces, la clave del éxito para este tipo de ejercicios está en saber definir qué función trigonométrica voy a usar. ¿Con cuál me quedo? Recordemos que habían tres principales. ¿Cuáles eran las tres principales? Seno, coseno y tangente. ¿Listos? Esas son las tres principales, seno, coseno y tangente. Y voy a elegir una de esas tres. ¿Cómo la voy a elegir? Es la pregunta ahora. Pues la voy a elegir dependiendo de lo que yo conozca y por lo que a mí me pregunte. En cuanto a los lados, conozco este señor lado de acá, que es la altura del árbol, y que se denomina cateto opuesto. ¿Listos? Y me preguntan por este señor, que es mi incógnita, y que lo he denominado cateto adyacente. Entonces, los lados involucrados en este problema son el cateto opuesto, que es lo que yo conozco, y el cateto adyacente, que es por lo que me preguntan. Como esos son los dos involucrados, voy a usar o a elegir la función trigonométrica definida así, como con el cateto opuesto y el cateto adyacente. Recordemos, según la palabrita socatoa, que el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Luego el seno no lo voy a elegir porque la hipotenusa no la conozco y tampoco me preguntan por ella. El coseno decía cateto adyacente sobre hipotenusa. Tampoco lo voy a elegir porque la hipotenusa no la conozco ni me preguntan por ella y aparece ahí. Y la tangente estaba definida como cateto opuesto sobre cateto adyacente. La tangente de B, en este caso, porque este es el ángulo que conozco, el que he denominado B, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esta sí la elijo. ¿Por qué sí la elijo? Porque el cateto opuesto lo conozco, o sea, es algo que ya tengo, y el cateto adyacente es mi incógnita. Por eso la elijo. ¿Listos? ¿Clarito a todos? ¿Cómo se elige cuál función trigonométrica usar? Sí, señor. Vale, perfecto. Siendo así, entonces mi siguiente paso va a ser, bueno, hay dos opciones. Ustedes eligen la que gusten. Uno, reemplace y luego despeje, u otro, pues primero despeje y luego reemplace. Por ejemplo, aquí vamos a despejar de primera. Si yo quiero despejar, entonces mi incógnita es cateto adyacente, que está aquí en la parte de abajo. Entonces, como primer paso, tengo que pasarlo al otro lado a multiplicar, que me va a quedar entonces cateto adyacente, que en el momento es lo que voy a despejar, por la tangente del ángulo, ¿cierto? Va a ser igual al cateto opuesto. Y como quiero despejar cateto adyacente, ahora cateto adyacente con la tangente del ángulo quedó, ¿cómo? Quedó multiplicando. ¿Listos? Luego la tangente del ángulo va a pasar ¿a qué? A dividir. A dividir. Significa entonces que el cateto adyacente va a ser igual al cateto opuesto sobre la tangente del ángulo. ¿Listos? Tangente del ángulo. Y ahora lo que yo hago, pues simple y sencillamente es reemplazar. Entonces yo vengo y digo, cateto adyacente es igual a cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? 15 metros. 15 metros. ¿Listos? Dividido en la tangente de B. ¿Pero quién es B? 40. O sea, la tangente de 40. ¿Listos? Después de eso, entonces ustedes cogen su calculadora. Por favor, todos quienes la tengan, hagan la operación en este momento. Porque muchas veces los estudiantes fallan en esto, que no les hacen la operación bien y entonces les queda el resultado mal. ¿Listos? Entonces, todos quienes lo tengan, verifiquen, por favor. Entonces, ¿qué hay que hacer? 15 dividido en la tangente de 40. Una cosa importantísima que la señala aquí la presentación. Su calculadora debe estar modo DEC. Modo DEC. Para que resuelva esto. Cuando coloque tangente de 40, no, al 40 no le coloca en la calculadora los grados. Solo escribe el señor 40, sin nada más. O sea, 15
sobre tangente de 40. ¿Cuánto les dio? ¿Quién me dice cuánto les dio? 17,87. Ok. Aparece un reguero de decimales, ¿no? 17,87, 63, 03, 89. Suficiente con 2 decimales. Y ojalá aproximando. Si aproximo, ¿cuánto me da? 17, ¿qué? 9. Con 2 decimales, 17,88. ¿Listos? 17,88. ¿Vale? Se supone entonces que la longitud de la sombra del árbol es 17,88. ¿Vale? ¿Clarito para todos? Bueno, acá dice 17,88, que me quedó todo rarito ahí. Vale. ¿Preguntas? ¿No? ¿Cero preguntas? No, señor. Bueno, si hay 0 preguntas, Todo entonces muy claro, ahora profe. vamos a verificar. Vamos a verificar que la solución con el GeoGebra. Enis pregunta, los que manejamos la calculadora web, ¿a qué hace referencia la pregunta? ¿Cómo se coloca en modo D? ¿O a qué? Sí, señor. Creo que normalmente esas calculadoras, si no le haces nada, están en modo D siempre. Incluso haz la operación en el momento así y a ver si sí te da eso. ¿Sí la puedes hacer? 15 sobre tangente de 40. Voy. Entonces 15 dividido en tangente de 40. ¿Cuánto te dio? Profe, pregunta, ¿y qué se hace con los grados del 40? ¿Se le colocan al 17,88? O sea, No, en este caso este resultado, como es de un lado, se coloca en ¿se coloca en qué? Ahora no, aquí te la visito. En metros, ¿listos? Porque habla de los lados, en metros. Y los grados simple y sencillamente se omiten. ¿Listo? Profe, Sí. me dio 17.8763038.9. Eso es lo que debe dar. Y como, digamos, normalmente nos vamos a quedar con 2 decimales aproximando. Entonces, si es aproximando, va a ser 17,88. ¿Listo? Ok, gracias. Vale. Eñis, ¿ya pudiste citar? Yo hice la operación 15 dividido entre la tangente 40 y me da menos 13,42. Entonces debe estar en radianes esa calculadora. Espera, yo la coloco aquí en radianes y te digo si sí Sí, está en debe radianes. colocarle, a mí también me da igual, Sí, pero en pues está radianes, tratando eso. Eso es que está en radianes, entonces toca ponerla a modo de. ¿Listos? Ya, si quiere. Ya encontré, sí, ya ¿Sí? encontré cómo ponerla. Sí, señor. Ah, ok, vale, perfecto. Muy importante eso, ¿sí ven? Por eso yo les insisto mucho, háganlo en la calculadora, porque si no lo hacen, después la embarran. ¿Sí ven? Debe estar modo de que da 17,88. Si está en radianes, efectivamente da eso que colocaste ahí en el chat, menos 13,42. Y el resultado es 17,88. ¿Vale? Ahí se hace aproximación, Sí, profe. Por, sí, señora. Con 2 ok. decimales, aproximando con 2 decimales. Sí, no, o Vale, sea, perfecto. por lo menos está es que por lo menos a mí me da 17,87 y hay un reguero. Eso. Ujú. Entonces, cuando aproximan, miran, digamos, como digo, con 2 decimales, miran el tercero. Si el tercero es mayor que 5, entonces pasan al siguiente. Si el tercero es menor que 5, lo dejan en el que está. ¿Listo? profe, otra preguntita. Sí. Ahí observamos que está el sol. ¿Qué pasaría si la Tierra se correría un minuto? Cambiaría de la sombra, ¿no? Sí, eso sería ahí en el instante, pues. Instantáneamente. Ahí en el momento, digamos, en el que el ángulo es exactamente 40 grados, porque al cambiar ya la esta, pues el ángulo va a cambiar. ¿Listos? Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer la evidencia ahora en el GeoGebra. ¿Listos? Entonces voy a salir acá de esto. Permítame, borro también. Grábense por favor el resultado 17,88. Y 15 metros y 40 grados. Entonces, borrar todo.
Voy a usar el GeoGebra online, puede ser, que muchos lo usan online. Entonces, lo voy a usar online. ¿Todos están viendo en estos momentos el GeoGebra? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, ahora, importantísimo lo siguiente. Deben tener en cuenta qué valores aparecen en el plano, ¿no? Por ejemplo, así 1, 2, 3, 4, 5, pero en mi problema dice 15, ¿sí? Entonces tengo que arreglarlo. ¿Cómo? Pues con el mouse me acerco, me alejo. Entonces aquí yo necesito que me aparezca hasta 15. Ahí está, hasta 15. Estas construcciones y todas las construcciones que tengan que ver con evidencias de triángulos, circunferencias y un montón de cosas, todas las van a hacer a partir del origen, siempre a partir del origen. ¿Listos? El origen es donde se encuentran los dos ejes, en este puntico. Entonces, paso número 1 en este caso. Michael Steven, perdón, primero leo por acá. No me quedó claro lo de la calculadora, no sé cómo hacer eso. ¿Cómo podría buscar en internet? Michael, ¿tiene calculadora científica o, digamos, física, así como esta? ¿O lo está haciendo en internet? Si me puede confirmar física o entonces en estas calculadoras, bueno, no importa qué estilo de calculadora sea, en la parte derecha, superior derecha, hay una tecla que se llama modo, ¿sí? Entonces, usted le da Shift, que es la primera teclita, parte izquierda, Shift, modo, y ahí aparecen varias opciones, unos numeritos y unas opciones. Entonces, elige el numerito que tenga al frente DEG, que normalmente es el número 3. En algunas creo que es como el 1, bueno, ahí sí revisan, según sea la calculadora. Pero entonces, Shift, modo, y la que dice DEG, D-E-G. Entonces, digamos, en la mía aparece el número 3 para DEG. Entonces, yo les oprimo la tecla 3 y ahí me queda en modo DEG y puedo hacer la operación normal. ¿Listos? Vale, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos, no paramos. Entonces, como les estaba diciendo, la construcción la voy a hacer a partir de acá. Digamos, para esto pueden haber varias opciones para la construcción. Yo les voy a explicar la que yo considero es la más fácil. Si ustedes quieren elegir otra, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Paso número 1. Circunferencia, me elijo la cajita de herramientas de circunferencia y le digo la que dice circunferencia centro radio. Elijo esa. Como les decía, siempre desde el origen. Entonces me ubico en el origen, que va a ser el centro. Entonces clic ahí y él me pregunta radio, ¿qué radio quiere? Yo le voy a decir 15, que es la altura del árbol. Entonces le voy a aceptar y ahí me trazó mi circunferencia. Después de eso, en esta otra cajita de herramientas, voy a darle donde dice intersección y voy a elegir entre la circunferencia y el eje vertical, ese puntico. Ya la circunferencia no la necesito, luego la puedo quitar, entonces aquí quito la circunferencia, me interesaba ese punto. ¿Vamos bien ahí? Sí, señor. Entonces he trazado la altura del árbol. Ahora, en el dibujito del triángulo me daban este ángulo que es de 40. ¿En el momento están viendo la presentación? Sí, señor. Sí, Ok. señor. Sí, señor. Y entonces Sí, aquí es señor. donde entra la importancia que les dije al comienzo de que en todo triángulo, no importa cómo sea el triángulo, la suma de los ángulos internos mide ¿cuánto? ¿O da cuánto? Perdón. 180. 180. 180. Ok, ahora 180. como este señor mide 40, este señor de aquí mide 90, ¿cuánto mide este? 60. 60 no. 50 sí. Muy bien. 50. Sí, sí, señor. Este señor mide 50. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque como la línea que he colocado en el GeoGebra es, voy a cambiar un momentico aquí de color. La línea que he trazado en el GeoGebra es esta. Ahora me necesito trazar el ángulo, pues no puedo trazar este porque este no está, este lado no llega aquí. Entonces el que puedo trazar es este ángulo. ¿Y cuánto mide? 50. ¿Cómo se sabe? Pues 180 menos 90 da 90 y 90 menos estos 40, pues queda 50. O sea, ¿Listo? se hace una operación directa. Sí, ahí es sencillo, a solo restar. Incluso cuando sean triángulos rectángulos, como ya sabemos que este señor siempre, va a haber uno siempre de 90, pues para saber el otro, a 90 le resto el que conozco y ahí se sabe quién es. ¿Eso para qué? Entonces vuelvo al GeoGebra.
Como ya tengo aquí esto, que vendría siendo la altura del árbol, ahora necesito el ángulo. Entonces, en esta cajita de herramientas, yo le doy clic y le digo ángulo dada su amplitud. Le doy clic ahí, ángulo dada su amplitud. Entonces, él dice, seleccione un punto lateral. Cuando ustedes le dan ahí, dice seleccione un punto lateral y vértice, luego la amplitud. Entonces, mi punto lateral en el momento va a ser este de abajo, porque el ángulo, perdón, el ángulo yo quiero que me lo ubique aquí, luego aquí va a ser el vértice, ¿sí? Porque quiero que me lo ubique aquí. Entonces, mi lado, digamos, mi punto lateral va a ser este, el vértice va a ser este, y él me pregunta, ¿qué ángulo quiere? ¿Qué ángulo? 50. 50 grados. 50. Yo le digo 50. Y además me dice, ¿cómo quiere eso? ¿Sentido antihorario o sentido horario? Si ustedes tienen claro cómo funciona eso en su mente, horario y antihorario, pues lo seleccionan normal. Si no lo tienen claro, pues Horario. ensayan. ¿Sí? Si le dan OK y no le salió como quería, pues lo cambia por el otro. Control Z y lo cambia por el otro. En este caso, a mí me interesaba, perdónenme la vida, me interesaba sentido antihorario y ahí está mi ángulo de 50. ¿Todos lo ven? Sí, señor. Sí, señor. Listos. Y observen además lo sigui'ente. Cuando yo hice que yo le dije que un ángulo de 50, él me ubicó el ángulo y me botó un puntico. Mírenlo acá, que se llama A'. ¿Sí alcanzan a ver que tiene como una rayita ahí, como si fuese un exponente? A'. Absolutamente siempre que hagan eso, él le bota un punto. ¿Listos? Le bota un punto. ¿Para qué es ese punto? Pues muy sencillo. Ahora, en esta herramienta de aquí, que dice recta, yo le digo que una recta que pase por este punto, que es el vértice, y por el punto que me generó, que es esto. ¿Esto para qué? Para trasladar en esa misma dirección, a ver en dónde queda aquí el punto sobre este eje, que sería este. Luego vuelvo y elijo esta herramienta, intersección. Ahora este punto de intersección entre esa recta y mi eje horizontal. ¿Listos? Y ya tengo mis 3 puntos. Como ya tengo mis 3 puntos, entonces la recta la quito porque ya no me interesa. Y este punto A' que me lo generó, también lo quito porque ya no me interesa. Tengo los 3 puntos del triángulo. Entonces ahora elijo esta herramienta que se llama polígono. ¿Listos? Polígono. Y selecciono los 3 puntos. Puedo iniciar donde yo quiera. Un punto, el otro punto y vuelvo y le doy donde inicié. Acá. Y ha quedado generado el triángulo. ¿Listos? Ahora vamos a ubicar medidas. Entonces, para ubicar medidas, ustedes pueden hacer lo siguiente. Primero, si ustedes quieren, pueden quitar los ejes. Ya no los quiero, los quito para que no me estorben. La cuadrícula, si quieren, también la pueden quitar. Entonces, aquí dice sin cuadrícula, entonces sin cuadrícula. También, si quieren, pueden aquí con esta cajita de herramientas ocultar, mostrar etiquetas. ¿Sí? Si ustedes quieren, que yo ya no quiero que me aparezca esa A, esta C1 por acá, esta B, pues las quitan, no hay ningún problema. ¿Listos? Si ustedes quieren nombrar el triángulo sabiendo que este señor es C, pues eso también lo pueden hacer. Sin embargo, eso es lo de menos. Entonces va mi triángulo ahí. Ahora voy a señalar en mi triángulo las medidas. ¿Cuáles medidas? Entonces aquí con distancia o longitud señalo la medida del árbol que era de este punto a este punto, la altura del árbol. Ahí aparece que efectivamente era 15. ¿Listos? Ahí está. Muy bien. Y me preguntaban por la sombra, que era esta de aquí. Entonces, con esa misma herramienta, distancia o longitud, ahora le voy a decir entre este punto y este punto. ¿Y qué dice ahí? 88. 17,88. ¿Qué fue lo que encontramos? Listo, muy bien. Y quiero también señalar este ángulo, pues también lo señalo para que me quede completo. Entonces, aquí en esa misma herramienta le digo ángulo. Entonces dice, deme 2 rectas o deme 3 puntos. Entonces, en este caso yo puedo decirle las 2 rectas, que sería entre esta recta y esta recta. Y ahí ya me apareció el ángulo, mírenlo acá. Ángulo de 40 grados. Y listo. Que si también quieren este, pues también se puede este. Entre esta recta y esta recta. ¿Listos? Mírenlo, ahí está, 90 grados. Quedó. ¿Listos? Y ya con eso entonces quedó completo mi triángulo. Ángulo de 90 grados, este que medía 50, este que medía 40, la altura del árbol que era 15 y por lo que me preguntaban que es 17,88. Completa mi evidencia, ya les había enseñado el truquito. Shift, Windows S, recortan y van y lo colocan en el trabajo.
¿Listos? Ahí está la evidencia completica. ¿Claro para todos? Sí, señor. Señor. Sí, señor. ¿Preguntas? El triángulo ese no se parece en nada al otro triángulo del dibujito. ¿El triángulo no se parece nada al del dibujito de acá? Ese era una broma, profe. Ok, no pasa nada. Y bueno, y ya que habla de eso, muy importante también, los dibujitos, cuando es el dibujo que yo hago, digamos, la ilustración para entender mi problema y poder resolverlo, no importa que no, por ejemplo, este mide 15 y este, ¿cuánto fue que nos dio? 17. Miren la diferencia tan berraca, 15 y 17. Esta casi es el doble de larga de esta. O sea, uno diría, uy, esta mide 30. No, esta es simple y sencillamente una representación. No importa. ¿Listos? No importa cómo sea porque es una representación. Entonces, no importa que no me quede proporcional, que el ángulo no me quede exacto. Eso es lo de menos porque es mi ilustración. Ya en la evidencia, cuando yo lo tenga que hacer, por ejemplo, aquí lo del GeoGebra, pues ahí sí las medidas deben ser proporcionales. Entonces aquí sí yo veo 15 y esta que es 17 se ve que es un poquitico más larga. ¿Listos? Aquí sí ya debe cumplirse. Pero cuando yo hago el bosquejo para resolver, no importa. ¿Vale? Por acá en el chat, Edwin pregunta, creo que los B-Learning no tienen grabación. Sí tienen grabación, estamos grabando. Luego yo les comparto eso por sus correos. Pero mándenme un segundito, qué pena con ustedes, un segundo. ¿Ya me escuchan nuevamente? Sí, señor. Sí, señor. Michael, sí señor, usted me puede escribir por WhatsApp y yo les comparto ahí la grabación y también se las dejo luego ahí por el grupo, ¿listos? Y bueno, ya que pregunta eso y veo hoy una buena cantidad, entre comillas, de conectados, pregunta del millón, permítame un segundito, un momentico. ¿Todos ustedes quienes están conectados acá están inscritos conmigo o hay alguna persona que no esté inscrita conmigo? Yo estoy de sapo. Bueno, no así, Claro. pero no estoy inscrito tampoco. A mí me aparece con otro tutor, pero en la plataforma me aparecía este link para esta. Ok, bueno, por favor, quienes de pronto no sean conmigo y lo tengan en otra fecha, dos opciones. Una, que se conecten en la que están inscritos para que diligencien la asistencia ahí y queden registrados con esa persona, ¿sí? Aunque digamos, el enlace a la final va a ser el mismo, pues cuando ellos filtren lo más probable es que les aparezca, pero si no, pues opción es esa. Si no, otra es que luego se comuniquen conmigo para yo informarle al tutor con el que estén inscritos para hacer ese proceso. ¿Listos? Profe, Para que lo tengan presente. Señor. precisamente en el B-Learning anterior tuve problemas de conectividad. Eso era lo que les estaba comentando, que por eso me conecté en este, porque en el otro se me cayó y nunca me pude inscribir ni en la lista. Ok, bueno, listo. Exactamente por eso le hice la misma pregunta al inicio, profe, porque por ejemplo en la otra fecha yo por trabajo no puedo asistir. Entonces ok, por ok. eso le preguntaba si me servía o no me servía. Sí, entonces podemos hacer el proceso así, ¿listos? Ténganlo presente para que al final yo les informo, digamos, ténganlo presente por ahí y me escriben, ¿listos? Y al final me recuerdan, profe, qué pena, yo asistí con usted para yo pasar el reporte al profe con el que se hayan inscrito. Entonces deben tener claro con quién se inscribieron y yo le envío el reporte. Ahora, si hay algún estudiante que no esté inscrito, que esté conectado aquí, la invitación a que por favor se inscriba, todavía lo puede hacer. ¿Listos? Y entonces si está aquí conmigo, pues se inscribe conmigo, no importa que no sea de los centros que, digamos, a mí me asignaron Ocaña, Pamplona, Vélez y Málaga.
Entonces, digamos que no, que es de Bucaramanga, pero no está escrito, no importa, escríbase que ahí todavía quedan algunos cupos. ¿Listo? Para que lo tengan presente todos, ¿vale? Y pero lógicamente pueden asistir conmigo, no hay problema. Así como ahí, digamos, habrán estudiantes de acá que son, yo soy su tutor virtual y están inscritos con otra persona, no hay problema. Me avisen y yo arreglo después. Como también deben haber estudiantes que son de otro tutor virtual, pero que se inscribieron conmigo. También se puede y no hay ningún problema. ¿Listo? Sí, señor, ese es el caso mío, lo que le comentaba. Ah, ok, listo. Vale, perfecto. Bueno, en su caso, entonces, debe ser usted de uno de esos centros que yo nombré quizá. ¿Sí? Sí, sí, señor. Ok, entonces es por eso. También se puede, no hay ningún problema. Digamos, entonces en su caso sí está inscrito conmigo, pero su Sí, tutor sí. virtual es otro. Entonces ahí no hay Así es. problema. No hay problema. Yo a esos puntos se los puedo cargar. Aún sin ser su tutor virtual, yo le cargo los puntos. Gracias. Vale, perfecto. Profesor, soy de Bucaramanga. El problema, si se inscribió conmigo, no hay problema, yo le puedo cargar los puntos, pero si no se inscribió conmigo, al B-Learning sí tiene que comunicarme para hacer el proceso. ¿Listos? Es decir, ese proceso de profe, qué pena es que yo asistí con usted al B-Learning y tal cosa, es para las personas que se inscribieron con otro tutor. ¿Listos? No si el tutor virtual es otro, sino si se inscribió al B-Learning con otro tutor. ¿Vale? Es decir, si le aparece en el campus, digamos, un horario diferente a este. Los míos son martes y sábado. Si le aparece uno diferente a martes y sábado, quiere decir que está con otro tutor. ¿Vale? Entonces, si ese es el caso, es cuando me dice, profe, para luego hacer ahí como el cargue de los puntos. Señor, ¿alguien iba a preguntar algo? Profe, yo sí, yo tengo clases con usted, pero en el B-Learning prácticamente me está cruzando con la parte del CIPAS. Entonces, para mí es muy importante tener la parte del CIPAS claro en ciertos conceptos porque pues a veces me quedo un poco atrasado y entonces me tocó pues el día de hoy prácticamente tener B-Learning con usted, pero yo tengo B-Learning son los días jueves y el día jueves pues tengo también el mismo horario con usted, la parte del CIPAS. Entonces yo estoy haciendo lo que usted me está indicando, lo que está diciendo ahorita, de que pues yo soy de la sede de Bucaramanga, pero no pertenezco al B-Learning suyo, sino pertenezco a otra tutora, sino que el problema mío es por la parte del CIPAS que me está cruzando con el suyo. Ok. No hay problema. Entonces asiste conmigo y luego se comunica conmigo y yo hablo con la profe. Para Listo. que le cargue los puntos. Listo, Digamos, gracias. esos serían los casos. Ok. Bueno, bien. Entonces, continuamos. Clara la construcción en GeoGebra. ¿Listos? Nos quedan, entonces, unas dos últimas cositas ya para terminar. Verdad que no estoy compartiendo pantalla. Voy a dejar de compartir para hablar esa partecita con ustedes. Ya ven de nuevo la pantalla, ¿verdad que sí? Sí, señor. Sí. Listos. Entonces, un ejercicio más para practicar, que dice y suena de la siguiente forma. Una rampa de patineta mide 7 pies de largo con un extremo en el suelo y otro a 2 pies de altura. Pregunta cuál es el ángulo de elevación. Escriba el valor del ángulo con una cifra decimal. Y bueno, aquí la indicación. Recuerde que su calculadora debe estar modo DEC y pues dibujo del problema. Represente el problema. Entonces, aquí podemos ver que dice 7FT, que es la rampa, que es lo que dice aquí. La rampa mide 7 pies. FT significa pies, que es una medida del sistema inglés de unidades. Entonces, FT representa pies. Y dice que 2 pies de altura, que sería esto, ahí está. Y me dice cuál es el ángulo de elevación, que era lo que les decía hace un rato. Mire, en este caso sería el ángulo de elevación, que sería beta. Este de aquí sería mi ángulo recto. Entonces, como mi incógnita es este ángulo en este caso, entonces, con respecto a este ángulo, ¿esto sería qué? ¿Esto de acá? Ese sería la hipotenusa. Es la hipotenusa, Perdón, la ¿cierto? hipotenusa. Que es el lado más largo. ¿Y esto de acá sería qué? El cateto Cateto opuesto. opuesto. El cateto opuesto. Y entonces observen lo siguiente. Como mi incógnita es esta, y lo que conozco es esto y esto, ¿qué función trigonométrica uso? Coseno. ¿Coseno? ¿Cómo era coseno? Seno. Muy bien. Seno. Ah, ok. Entonces yo vengo y digo, seno de beta, que es mi incógnita, seno de beta,
es igual, y según la formulita era cateto opuesto, ¿cierto? Sobre hipotenusa. Según la palabrita, SOCATOA, ¿listos? Opuesto sobre hipotenusa. Y como esa es mi incógnita, entonces ahora mi proceso es el proceso de reemplazar, ¿listos? Entonces, vamos a reemplazar seno, en este caso, seno de beta, que por el momento no sé quién es, ¿cierto? Va a ser igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? 2. 2. 2 pies. 2 pies, ¿cierto? 2 FT, que son pies. Listo. Sobre la hipotenusa, ¿qué es quién? 7. 7 pies. 7 pies. Aquí sí las unidades, observen que se pueden cancelar. Pies y pies se van. Y me queda entonces que seno de beta, en este caso, es igual a 2 dividido 7. ¿Cuánto es 2 dividido 7? 0, ¿quién? 28. ¿0,28? Sí. Ok. 0,28. Muy bien. 0,28. Listos. Listos. ¿Ese será el ángulo? No, señor. No, ¿cierto? Ese no es el ángulo. Ahora, mi ángulo es beta, luego tengo que despejar. Entonces yo vengo y digo, beta, que es el ángulo, va a ser igual. ¿A quién? A seno, Seno. ¿cierto? A la menos 1, porque lo cambié de antes del igual a después del igual. ¿De quién? De 0,28. ¿Listos? Seno de 0,28. ¿Y cómo resuelvo? Pues muy sencillito. Entonces, beta, que es mi incógnita, es lo que estoy buscando, va a ser igual. ¿Y cómo hago eso en la calculadora? Entonces, muy fácil. Paso 1, oprimo la tecla Shift, primera parte superior izquierda, Shift. Y luego la tecla Sin, que es la de seno, Sin. Y ya automáticamente en la pantalla aparece sin a la menos 1 y abre un paréntesis. Luego coloco el 0,28, cierro mi paréntesis y le doy igual. ¿Cuánto les dio? 16.26 grados. Ok, 16,26 grados. Muy bien. Sin embargo, como aquí decía, creo que escriba el valor del ángulo con una cifra decimal. O sea, 16,3. Ah, ok. 3 aproximando. Siempre aproximar. ¿Listos? 16,3. Como es 26, la segunda cifra pasa de 5, entonces paso a 3. Si hubiese sido, por ejemplo, 24, entonces me quedo en 16,2. ¿Listos? ¿Claritos? Sí. Profe, Y esto en grados. Significa entonces que mi resultado es 16,3 grados. Todos háganlo, por favor. ¿Sí les dio eso? es que precisamente eso es lo que le iba a preguntar. El menos 1 en la calculadora significa 0.28. No. No. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Como dice seno a la menos 1 de 0,28. Y bueno, primero, ¿por qué aparece seno a la menos 1? Porque aquí decía seno de b y lo que me interesa es b o beta. ¿Sí? Entonces, el seno se lo tengo que quitar. ¿Cómo lo quito? Pasando lo inverso al otro lado. ¿Cómo es la inversa? ¿Cómo lo escribo inverso? Así, seno a la menos 1. ¿Listos? ¿De quién? De lo que estaba, 0,28. Por eso está cerrado ese 0,28 en paréntesis. Ahora, ¿cómo hago para hacer eso en la calculadora? Paso 1, oprimo la tecla Shift, que es la que aparece de primeras parte superior izquierda, Shift. Y la tecla Sin, de seno. ¿Listos? Cuando usted hace eso, le aparece automáticamente seno a la menos 1. Y escribe el 0.28, cierra paréntesis y le da igual. Y ahí le debe aparecer el 16,26. ¿Sí le aparece? ¿Cuál será el cheat en la calculadora online? En la calculadora online sí habría que mirar. ¿Alguien la maneja por ahí que nos diga dónde está el shift? Es que no sé ni qué calculadora, cómo sería. Si no la encuentran, me escriben y luego la Parece buscamos. como sin. Sin, sí señor, seno es sin. No, nadie sabe cómo es en la esta. Luego si algo me escribe Julio, creo que fue. Sí, Y señor. revisamos, ¿listos? Gracias. Yo manejo la calculadora científica de la web, pero la cerré y ahora estoy conectada al teléfono. Entonces, si alguna cosa, mañana le escribo para Ok, que eso, me y ahí apoye. miramos a ver cómo es. ¿Listos? O ahorita podemos mirar, ahorita también puede ser terminando, revisamos de una vez. Le dejo compartir pantalla y miramos. ¿Listo, Julio? Gracias, profe. De una vez. Ok, vale, perfecto. Entonces, observen aquí ya resuelto el problema.
me preguntaba cuál es el ángulo de elevación. Ahí está, 16,3. ¿Vale? ¿Clarito para todos? Entonces, grábense el resultado. Ahora vamos a hacer la evidencia con el GeoGebra. 16,3. Grábense el resultado, por favor. ¿Listos? Entonces, bueno, voy a dejar acá a borrar esto. Damos esto por acá y me voy nuevamente para el GeoGebra. Y entonces voy a decirle archivo nuevo, no guardar. Entonces, vuelve y juega. Voy a decirle otra vez que me muestre los ejes y la cuadrícula, si es el caso. Listos. Entonces, en este caso necesito ¿hasta qué valor? ¿La altura era de cuánto? 2. De 2. Entonces aquí voy a dejar la altura de 2. Voy a dejarla aquí que se vea más. Ahí está, de 2. Listos. Entonces, paso número 1. Vuelvo y uso mi circunferencia. Le digo circunferencia, centro, radios, centro en el origen y 2. Siempre lo van a hacer a partir del origen. Y luego vengo y le digo intersección entre la circunferencia y el punto. Ustedes dirán, profe, ¿y no es más fácil ubicarse y punto ahí sobre el 2? Tienen toda la razón, es más fácil. Pero ¿por qué yo lo hago así? Porque no siempre va a ser un número exacto. ¿Sí? Puede que sea, digamos, 6,5. Y dele usted ahí donde es 6,5. 6,3. ¿Dónde bendito 6,3? Con esta herramienta usted va a la segura. ¿Dónde es 6,3? ¿Listos? Y quitamos la circunferencia. Teniendo en cuenta que la medida la tenemos en pies y la otra la teníamos en metros, ahí ya no hay ningún problema. No hay problema. No, Lo simbolización. importante es que, digamos, todo, si está en metros, todo en metros. Si está en pies, todo en pies. Pero aquí ya no hay problema, siempre y cuando todo tenga la misma medida. Todo en metros, todo en pies. ¿Listo? Entonces, ahora, esta sería mi partecita de acá. Pero, ¿qué me dieron en esta vez en el triángulo? Me dieron esto, que era de 2, y la hipotenusa, que es 7. ¿Cómo hago para ello? Entonces, mucha atención a lo siguiente. Es de la siguiente manera. Vuelvo y uso esa de circunferencia centro-radio, esa herramienta, y me voy a ubicar aquí, en la de arriba. Le digo centro ahí y me dice radio. ¿Cuánto quiere de radio? Pues yo le voy a decir de radio quiero 7, que era la hipotenusa. Y le doy OK. ¿Esto para qué? Esa circunferencia que traza cualquier punto sobre la circunferencia se encuentra a 7 de B. Cualquier punto. Entonces significa que como yo necesito un triángulo rectángulo, aquí, este puntico de aquí está a 7. ¿Listos? Este puntico de aquí está a 7. Entonces ahora vengo y digo aquí intersección entre la circunferencia y el eje horizontal para este punto, que ya sé que está a 7 de este. Entonces ya quito la circunferencia, que no la quiero, y dibujo mi triángulo. ¿Listos? Entre este punto, y vuelvo y llego acá. Ahora vamos a ubicar medidas. Entonces en esta herramienta, distancia o longitud de este punto a este punto, que es 2, efectivamente, lo que me dieron a mí. Ahí está. Y ahora voy a decirle distancia o longitud de este punto a este punto. Y es 7, efectivamente, que fue lo que me dieron a mí. ¿Vamos bien? Ahora, el ángulo por el que me preguntaban era este ángulo de acá. Entonces vengo y le digo aquí, ángulo, ¿listos? Entre este señor y este señor. Y voy a moverlo por acá. ¿Lo alcanzan a leer? Sí, señor. 16,6 grados, ¿cierto? ¿Cuánto nos había dado a nosotros? 16,3. 16,3. Sí, señor, usted lo 16,3 porque da 16,26. Ok, entonces, ustedes dirán, profe, ¿nos quedó mal? ¿O qué fue lo que pasó? Sucede y pasa lo siguiente. Cuando nosotros hicimos la división 2 dividido 7, ¿cierto? Daba un número decimal con un reguero de decimales, 0,2857, ¿cierto? Nosotros tomamos los dos primeros, 0,28, perdimos un reguero de decimales. Por ese reguero de decimales que se perdió, el resultado varía un poquito. ¿Listos? Pero está bien. Serían los dos primeros números. Exacto, digamos en esta Como tal, parte. el número del grado. La entera, la parte entera, muy bien. O sea, el 16. Profe, pero ¿Listos? si en caso tal, cuando nosotros le estemos entregando a usted el ejercicio por Vale Word. así. Ok, listo, no he dicho nada. Vale así. ¿Listos? Incluso algunos ya lo, digamos, algunos que han hecho aportes de los dos primeros ejercicios,
En el primer ejercicio le varía la evidencia con el resultado que encontró por unos decimales. Vale, porque fue por los decimales que usted usó, que le cambia. Aquí el programa no pierde ni un solo decimal. Nosotros o perdemos o ganamos decimales. Entonces, Oiga, al profe, perder o una ganar, preguntita. el resultado cambia. Señor. Pues yo no he entrado a la plataforma en estos días, pues por trabajo siempre entro casi ya faltando 15 días. Toca elegir ejercicios como en la primera. Sí, señor. Mierda. Elegí una. Toca hacerle. Entonces, para que por favor ingrese. Y ahí yo les he dejado mucho, yo les dejo siempre material. Ahí en No, es que en los foros. yo llego a mi casa hasta el día jueves. Yo Ah, ok, casi entonces ahí, normalmente los primeros 15 días del mejor mes dicho, le siempre tocó estoy lo que le pagando por dejen de trabajo. pronto. Sí, las sobritas. Déjenlo fácil, ¿no? Listo, pues. ¿Preguntas de la evidencia del GeoGebra o claritico? No, señor, claro. Ok, con esto ustedes pueden hacer sin ningún problema el tercer ejercicio de la guía de actividades. El tercero lo pueden hacer sin ningún inconveniente. ¿Listos? Con esto que les acabo de explicar. Se parece incluso mucho a uno de los ejercicios que les expliqué. De esos dos que les expliqué. Bueno, eso era como tal lo referente a el encuentro del día de hoy con el siguiente agregado. Lo que tenemos es tiempo. En este preciso momento les voy a enviar un enlace que tiene, creo que son 3 o 5 preguntitas. Eso es una cosita de nada para que entre todos resolvamos. Ya les envío el enlace ahí por el chat. Todos van a ingresar al enlace, por favor. Profe, referente al dibujo que usted tiene ahí, que nos dio negativo, nos guiamos fue conforme al dibujo que está plasmado o fue por ¿Cuál el dibujo valor? que nos dio negativo? Es que ahí en Lo que pasa es que usted hizo el dibujo hacia el Ah, no, negativo. eso no tiene problema. Yo perfectamente lo hubiese hecho hacia el otro lado y sirve. ¿Sí? Ah, Por ok. ejemplo, venga, busco, ahora se me perdió aquí la circunferencia. Circunferencia, esta fue la primera. No, esa no es la que quiero. Esta Es que me tiene enredado circunferencia. es eso, o sea, si es negativo o es Mire, positivo. no, eso no tiene problema. Vea, yo lo puedo hacer hacia el otro lado, mire. Voy a decirle acá intersección, aquí en este punto. ¿Listos? Vuelvo y quito esa circunferencia. ¿Ahora qué hizo? Quito la circunferencia y ahora construyo más bien hacia este lado, mire. Ahí está. No se ve la Pan. pantalla, bro. Ah, no ven la pantalla, pero sí soy No, artista, señor. cierto que dejé de compartir. Ya les comparto de nuevo. Entonces, listos. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ok, entonces observen, ahí lo estoy haciendo hacia el otro lado, miren. Ahí está para el otro lado. Voy a cambiarle aquí el color para que se diferencie la cosa. Listos. Ahí está hacia el otro lado. Y las medidas, miren, esta pues es la misma. Distancia o longitud ahora de la rampa, que era esta de arriba, que sigue siendo el mismo 7. Y el ángulo también, entonces yo vengo aquí y le digo ángulo, en este caso, entre este señor y este señor. Y ahí pueden ver ustedes que es, en este caso, 16 también, 6, que es lo mismo de acá. O sea, se puede hacia los dos lados, no hay ningún problema. ¿Listos? Muchas gracias, profe. Ok, miren, ahí hacia los dos lados, sirve hacia uno, sirve hacia el otro. No hay problema. Y los resultados son los mismos. Bueno, muy bien. ¿Ya tienen todos el enlace? Sí, señor. Ok, ¿ya ingresaron al enlace? Sí, Van a señor. ingresar, por favor. Bueno, yo voy a compartirles pantalla y ustedes me dicen, vamos a contestar entre todos, pero ustedes me dicen, no, ustedes me van a decir si sí o si no, o qué marco, pues. Entonces, ¿qué se hizo ahora? ¿Dónde fue que abrió esto? Se me perdió. Acá está. Entonces, ya les comparto pantalla. Mierda, ahora se me perdió el enlace. Eh, Ya. Edwin, ¿por qué, profe, qué pena, por qué el primer lado no queda negativo menos 16? Ya envío de nuevo el enlace. No sé, Edwin, ¿a qué me hace referencia de cuál menos 16? ¿El del ángulo? El ángulo siempre va a ser positivo si es el del ángulo, ¿listos?
Siempre va a ser positivo. Digamos lo que, incluso como yo le digo distancia o longitud, ahí no me mira ni siquiera si es negativo o si es positivo y ustedes pueden quitar los ejes y la cuadrícula. ¿Listos? Ahí no hay problema con eso. ¿Todos ya abrieron el enlace? Sí, señor. Ok, ahí no nos demoramos nada. Voy a enviarlo ahí de nuevamente el enlace por si alguien no lo tiene. Ahí una vez más lo envío y comparto mi pantalla. ¿Todos están viendo mi pantalla nuevamente? Sí, señor. Ok, entonces en eso deben colocar su correo, bueno, personal y de estudiante, sus nombres y apellidos, su número de identificación y vamos a responder esas 3 preguntitas que hay ahí muy sencillas y rápidas. ¿Quién dijo yo para esa primera pregunta? ¿Todos al tiempo? No. Yo. Listo, Sergio, dele pues. 2x más 20 igual a 180. 2x más 20. Sí, señor, 2x, 8x, ¿qué digo? 8x más 20 igual a 8x. 180. Ah, La primera, iba a decir disculpe. cuál es. Sí, porque Vale, me pues. Entonces, como aquí los ángulos me están diciendo, ay, que uno es 3x, que el otro es 2x más 5 y que el otro es 3x más 5, y ya sé yo que la suma de los 3 debe ser 180, pues sumo eso. Entonces se unen términos semejantes, que en este caso los términos semejantes serían 3x y 2x, 5x y 3x, 8x. 8x. Y Profe, por favor, puedo 15 agrandar y la pantalla. 5, 20. Vamos a ver cómo Tengo puedo problemas agrandar. de la vista, por favor. Puedo agrandar esta aquí, pero no me deja. ¿No lo alcanzan a leer? Espérenme a ver si- No, yo es porque tengo problemas de la vista. Ok, Yo también. a ver. Tutor al lado derecho, arriba creo que los 3 puntos puedo ampliarlo. Ahí donde dice zoom. Entonces, ¿mejor ahí? Uy, sí, señor, ahora sí. Es que Listo, pues. precisamente no veía si era 2X o qué era eso. Entonces, bueno, aquí lo que les estaba diciendo hay que sumar, y en este caso son expresiones algebraicas, entonces se une lo que tiene X con lo que tiene X, que eso da 8X, términos independientes que sería 15 y 5, y eso da 20. Y 8X más 20 ya sabemos que da 180. 80. Luego, esa sería la respuesta. Muy bien. ¿Alguien diferente que me diga cuál es la solución al segundo problema? Carlos, una raya para que quede más o menos todo. ¿Quién dijo yo? Yo. ¿Cómo sería? Bueno, léanlo primero, por favor. Se requiere determinar el ángulo de inclinación. Se me fue, no escucho. Se requiere determinar el ángulo de inclinación entre la tabla de una rampa de 3 metros de altura, que inicia a 4 metros del borde de la rampa, como se muestra en la figura, teniendo en cuenta la gráfica. La expresión correcta que me permite determinar el valor del ángulo alfa es... Ok, ¿cuál es la respuesta? La opción 2. La opción 2, tangente de alfa es igual a 3 sobre 4. Sí, señor. Sí, señor. ¿Todos de acuerdo? Sí, la 2. Ok, listos. Entonces marcan la 2, que sería opuesto sobre adyacente. 3 sobre 4. Muy bien. Listos. El último, voz femenina. ¿No? ¿Quién dijo yo para el último? ¿Nadie? Yo, profe. Profe, Ok, ¿quién dijo yo? Tenemos la voz femenina. Ok. al colocar Jennifer. una escalera de 3.5 metros, esta forma un ángulo de 60 grados con el suelo, como se muestra en la figura. A partir de la anterior información, es posible afirmar que la altura del árbol es... ¿Cómo sería el proceso?
Entonces, tenemos en este caso este valor que sería ¿quién? ¿Esto quién sería? Sería la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa, muy bien. Y mi incógnita es la altura del árbol, que es esto, que sería ¿quién? Cateto opuesto. Cateto Opuesto. opuesto. Luego, ¿qué uso? Sería seno. Seno, ¿cierto? Sería seno de 60, que es el ángulo que conozco, es igual al cateto opuesto, que no sé quién es, sobre la Ajá. Sobre la hipotenusa, que es 3.5. 3,5. Muy bien. Luego, ¿el cateto opuesto es igual a quién? Pues igual a seno. Es igual a 3,5, hipotenusa sobre ¿cierto? Igual al seno de Dividido en 60. 60. 3,5 por el seno de 60. ¿Listos? ¿Por qué por? Porque el 3,5 sí. está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. ¿Listos? O sea, 3.5 por seno de 60. ¿Cuánto da eso? Tres. 3.0. ¿Listos? Luego colocan la respuesta y se acabó el cuestionario. Le dan a enviar. ¿Todos lo hicieron? Sí, señor. Esta es la evidencia de que asistieron al encuentro. Sí, señor. ¿Listos? Preguntas, estimados estudiantes, dudas, inquietudes, sugerencias, quejas, reclamos. ¿Estuvo Profe. bien, Jason? La Profe, velocidad. una pregunta. Señor, sí, señor. Estaba haciendo el ejercicio en el GeoGebra y en el ejercicio el último ejercicio que estábamos haciendo. Del cuestionario. Sí, no, el ejercicio antes del cuestionario. Ah, ok, de la presentación. Sí. Los lados no sé si usted lo puede colocar el que hizo Sí, en la señor. pantalla. Ya lo coloco nuevamente. Listos. Esto acá, ¿cierto? Sí, señor. Ahí en los lados ese me da 7, en el otro lado me da 2, pero en el ángulo no me da el 16,6, no entiendo por qué, y allá me da es 3,43 algo, o sea, algo totalmente, no sé si es Ok, que está haciendo en mal este el preciso programa. momento voy a dejar ¿de qué? De compartir y lo va a hacer usted, por favor. Creo que ya lo puede hacer. Inténtelo y me cuenta. Muestra el programa. Sí, ya creo que ya lo debe poder hacer. Mientras tanto, a ver si sí le deja, voy a compartirles en este momento el enlace de asistencia. ¿Listos? Entonces, por favor, van a ingresar y van a diligenciar la asistencia. Todavía no se me vayan a ir. Ahí acabo de enviar el enlace de asistencia para que por favor todos lo diligencien. Deben de diligenciarlo sí o sí, porque de ahí voy a sacar para cargar los puntos. ¿Sí le dejó Julio o no? Gilberto, mientras tanto, tiene la palabra, que tiene la mano levantada. Profe, buenas noches. Profe, Buenas tres noches. cositas. Primero, agradecerle. Segundo, felicitarlo por la forma que tiene para explicar estos ejercicios. Y tercero, en las tareas anteriores, usted nos envió paso a paso, ejercicio por ejercicio, al WhatsApp de cómo se realizaba cada uno. ¿Será posible que nos los pueda facilitar en esta tarea nuevamente? Claro que sí, señor. Gracias. Gracias primero por la felicitación. Sí, señor, yo les comparto eso. Ya tengo en el... ¿Usted es estudiante mío? Sí. Yo soy su tutor virtual, sí. No, profe, la verdad ¿No? no, pero me estoy colando porque, como se lo acabo de decir, le entiendo de una forma diferente a usted. Se me ha complicado con los otros tutores, pero pues igual también Ok. los sigo y los comparto. Entonces, escucha, profe? sí, señor, regálame un segundito. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Me deja un mensajito, ¿listo? Y todos los que estén interesados lo pueden hacer. Ahí yo les compartí dentro del correo mi número de celular y demás. Me dejan un mensajito y yo les comparto las grabaciones, ¿listos? Y ahí pueden revisar. Ya tengo para los 2 primeros ejercicios. El jueves dejo para otros 2 ejercicios para que lo puedan hacer todo, ¿vale? Gracias, profe. Ok, con todo gusto. Listo, Julio, sí, señor. Profe, ahí ve la problema- pantalla. Sí, señor. El problema radica en que está midiendo el ángulo al contrario.
Entonces, va a darle usted, primero dele control Z para que le borre ese ángulo. Si ese fue su último paso, control Z. No, sí, no. Ahí. No, si quiere, bueno, entonces no hay problema. Dele clic sobre el, bueno, ahí ya quedó, listos. Entonces vuelve y dele donde dice lo de centímetros para medir el ángulo. Arriba. ¿Dónde están centímetros? Más al otro lado, donde está seleccionado. Hacia la derecha. Ok, listo. Despliegue y le da ángulo. Ángulo. Listo. Entonces, ¿cuál es la clave? Que usted debe tener en cuenta que los debe medir sentido antihorario. ¿Listos? En este caso, en ese, para que le quede antihorario, primero dele clic en ese lado, clic ahí, y ahora en el otro. Listos. Quedó. Ok, sí, es que... ¿Todos vieron eso? Para todos, por favor, siempre, si les queda el ángulo al revés, control Z y lo seleccionan al contrario, para que le quede el que es. ¿Listos? Profe, ¿cómo es que es su nombre completo? Francisco Javier Castellanos González. Esto es Lobby Learning, sí señor Jonier. Entonces así ahí ya quedó. Si lo ven, entonces si le queda al revés el ángulo, control Z y selecciona al contrario. ¿Vale? Listo, profe, perfecto, ahora sí. Ok, muy bien. ¿Todos están diligenciando la asistencia? Profe, lo que no me acuerdo es cuál es el grupo mío. Marlon, ¿yo soy su tutor? Sí, señor, usted es mi tutor. Creo que es el 189. Ya le ayudo a buscarlo. Si no estoy mal. Entonces, regáleme su número, o bueno, si dice 189, espere, lo verifico aquí primero rápidamente en el 180. 189, ¿nombre completo cómo es? Marlon de Jesús Helvet Bustillo. Sí, señor, 189, efectivamente. Ok. Vale, perfecto. ¿Más preguntas? Tutor, buenas noches. Buenas El noches. número de la sección. Segunda sesión. 2. Importantísimo eso para todos. Segunda sesión, ¿listos? Segunda sesión. Deben colocar esa información muy bien porque si no después no aparecen y no les puedo cargar los puntos. Entonces, ¿qué deben colocar muy bien? Uno, que es segunda sesión, periodo 1604, mi nombre completo, Francisco Javier Castellanos González. ¿Listos? Curso al cual asistió, álgebra, trigonometría y geometría analítica. No le sale, si no le sale, entonces le va a aparecer la opción otro y lo agrega. No, sí sale, lo que pasa es que está en la parte de abajo. Hay bastantes cursos. Entonces toca seguir buscando. Sí. Hasta donde lo encuentre. Tutor, otra pregunta. Sí, señor. En el ejercicio anterior, en donde decía seno de B es igual, ¿por qué cuando pasó el seno al otro lado de la igualdad quedó seno menos 1? Sí. Porque como se tiene que despejar, cuando usted va a despejar, el seno está antes de la igualdad y está normal, seno de beta. Para quitarlo de ahí, que beta quede solo, lo tiene que pasar al otro lado. Pero siempre que se cambia de la posición del igual, la operación cambia, se hace la operación inversa, ¿sí? Digamos, si estaba multiplicando, al otro lado queda dividiendo. Si estaba sumando, al otro lado queda restando. Como es una función seno, entonces como está seno normal, al otro lado va a quedar seno a la menos 1. ¿Listo? Si hubiese dicho tangente, entonces al otro lado tangente a la menos 1. ¿Listos? ¿Qué significa inversa, operación inversa? Ya. Solamente con las funciones trigonométricas. Sí, con las funciones trigonométricas, sí, señor. Gracias. Vale, perfecto. Por favor, grupo curso virtual. Usted creo que es 187, Jason. No. Profe, sección 3. ATG. No, sesión 2. Sesión 2. Ok, listo. Vale, profe, gracias. El grupo lo ven en participantes, para quien estaba preguntando. Grupo lo ven en participantes. Ahí les aparece. Diligencia en la asistencia, para quien está preguntando que lo tiene jueves, diligencia de una vez porque asistió aquí. Diligencia, no hay problema. Francisco Javier Castellanos, ¿cuál es el otro apellido? Perdón, profe. González. Francisco Javier Castellanos González.
Ya lo envío ahí para que lo tengan todos. Bueno, un favorzote. ¿Pueden encender un segundito sus cámaras para tomar una evidencia y ya la vuelven a apagar? Ahí está mi nombre completo. Francisco Javier Castellanos González. ¿Listos? Les agradezco mucho a todos. Un segundito. Vale. Y a la voz de 3 van a sonreír. 1, 2 Digan whisky. y 3. Listos. Han sido muy, pero muy amables. Si no tienen... Ah, mentiras, todavía no. Falta otra cosita. Ya les digo qué otra cosita. ¿Todos listos la asistencia? Sí, señor. Ok. Entonces, la otra cosita es la siguiente. Van por favor. Bueno, hay otro enlace que es un enlace de evaluación de satisfacción para que por favor ingresen y contesten esa evaluación. A veces sí no sé qué pregunten. Bueno, ahí ustedes ingresan y lo hacen. Ahí los acabo de enviar. ¿Sí les llegó? Edwin, yo soy su tutor virtual y yo le ayudo a buscar acá su número de grupo. Sí, regáleme su número de documento para buscarlo. $223, Edwin, 223 es su grupo. Tutor, una pregunta. ¿Ustedes Miguel Meneses, regáleme su número de documento también, señor. un número de algún grupo de WhatsApp donde uno pueda de pronto interactuar con, en el caso suyo con usted? Porque es que yo tengo otro tutor diferente, pero me parece muy, muy práctico la manera en la que usted explica. Sí, señor, ya se lo dejo acá en el chat. 313-331-4526. ¿Listos? Ahí quedó. Gracias. Vale. Miguel es 209. ¿Listos? 209. Listos, perfectos. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, les agradezco ese otro enlace. Han sido muy amables. La invitación, por favor, bueno, para los míos y para todos los demás, si también quieren, no hay ningún problema. El enlace que yo uso para los BeLearning y para los CIPAS es el mismo. Siempre ha sido el mismo enlace. Entonces, si desean, el jueves tengo CIPAS a las 7 de la noche. Este jueves, 7 de la noche hay CIPAS. Entonces, con el mismo enlace que ingresaron hoy, pueden ingresar el jueves. ¿Listos? Y pues a los míos ya les envío por correo. Mañana les enviaré por el grupo de WhatsApp y de Skype. Entonces los Gracias. espero el jueves. Han sido muy amables todos. Y si no hay más preguntas, les deseo una feliz noche para todos. Muchas gracias, profe. Que tengan buena noche y Dios los bendiga a todos. Ok, igualmente.